Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como he dicho en el principio de mi primera intervención, he dejado tanto la situación de Rodalíes como también otros aspectos de objeto de esta comparecencia, como son los internacionales, para el debate, porque efectivamente la gravedad del accidente de Adamuz exigía una intervención inicial centrada única y exclusivamente en ello. Pero antes de nuevo de abordar la materia ferroviaria más de manera pormenorizada también en algunas cuestiones territoriales, singularmente en Cataluña, sí quisiera de forma telegráfica decir algunas cuestiones sobre la política internacional. Lo primero sobre Venezuela. Aquí se ha dicho por una parte o por otra, bueno, mi gobierno, lo saben ustedes, no reconoció la supuesta victoria electoral de Maduro como presidente debido a las irregularidades que se cometieron en las últimas elecciones. Esto es así, señorías. Y aparte, no solamente no lo reconoció España, no lo reconocieron ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, e incluso también hubo una propia Comisión de Naciones Unidas que no reconoció efectivamente esos resultados y también las irregularidades que se pudieron cometer en esas elecciones. Pero creo que eso no legitima lo que ha hecho la administración estadounidense. Antes, al contrario, creo que no podemos reconocer ni aplaudir la operación llevada a cabo por Estados Unidos en Caracas. Fuimos claros no solamente desde el punto de vista europeo, sino también desde el punto de vista internacional, uniéndonos a distintos países, como por ejemplo Colombia, Brasil, otros países de la región latinoamericana y del Caribe, diciendo que efectivamente era una intervención contraria al derecho internacional, que sienta, por cierto, un precedente muy peligroso en el mundo y porque no parece que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No lo parece, al menos a día de hoy, aquí se ha dicho, se ha señalado, parece que son otros los objetivos, las prioridades que tiene la administración estadounidense. Pensamos, en todo caso, señorías, que el destino de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos y que debe construirse de forma pacífica y dialogada con el apoyo de la comunidad internacional, sin tutelas, y ahí es donde va a estar España. Sobre Irán, que antes se ha hecho algún reproche, señorías, creo que hemos sido claros desde el principio. Ahí están las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, también las comparecencias que se han hecho en estas Cortes Generales por parte del ministro. Por tanto, condena absoluta y rotunda a lo que está haciendo el régimen iraní precisamente con la población iraní y particularmente con las mujeres. Segunda consideración, Ucrania. Enero nos trajo una puerta de esperanza, de ahí que ofreciera a los grupos parlamentarios tener una reunión para poder informar sobre cuáles podrían ser los avances en esas conversaciones de paz. Por primera vez en mucho tiempo surgió esa posibilidad real de articular unas garantías de seguridad que satisfacieran las necesidades de Ucrania y también de Rusia y que sirvieran también de base para crear la paz que creo que todos queremos, justa y duradera, en el este de Europa. Como saben, me reuní el 6 de enero en París con mis homólogos en la coalición de voluntarios, pero desgraciadamente no parece que haya habido avances en este aspecto. Por tanto, quedamos a la espera, quedamos atentos. Vamos a continuar apoyando a Ucrania en su lucha por la libertad. Ayer mismo tuvimos ocasión de poder hablar con el presidente del Parlamento de Ucrania. También saben que la Comisión Europea está diseñando un paquete de prosperidad para Ucrania. Fuimos de los países que, por supuesto, apoyamos la mutualización de la deuda para sostener financieramente el Estado ucraniano. En definitiva, señorías, creo que España está donde debe estar, que es en el respeto al derecho internacional y al orden multilateral. Tercer asunto internacional al que me gustaría referirme, el Mercosur. Lo he dicho en otras ocasiones, también ante sus señorías, y cuando he tenido ocasión de hacerlo ante la opinión pública, creo que el reto que tiene ahora mismo la Unión Europea es, en primer lugar, profundizar en su mercado interior, y eso no exige desregular, sino simplificar las leyes, la regulación y, por supuesto, también armonizar. Tenemos que impulsar el mercado interior y, por otro lado, lo que tenemos que hacer es, frente a una administración, la americana, que lo que está haciendo es romper unilateralmente acuerdos comerciales, pues crear acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Afortunadamente, hay muchos países, hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la Unión Europea y creo que después de más de 20 años, el que la Unión Europea haya sido capaz de firmar un acuerdo importante con el Mercosur, con los países del Mercosur, es una extraordinaria noticia para Europa, sin duda también lo es para España, porque estamos creando un marco de predictibilidad
de seguridad, de respeto a un orden que desgraciadamente de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros. Eso no significa que nosotros durante todas estas décadas con distintas administraciones, porque no ha sido solamente la administración que yo presido, sino también otras, recordemos que llevamos más de 25 años negociando este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, también en España, pues se hayan estudiado a fondo este asunto y hayamos visto cuáles deben ser los mecanismos que pongamos en marcha a nivel europeo para superar las dificultades y las incertidumbres que pueda generar este acuerdo. En todo caso, señorías, quiero también trasladar a los agricultores y agricultoras que somos muy conscientes en nuestro país de las dudas que puedan tener, de las preocupaciones que puedan tener. Para ellos el Parlamento Europeo aprobó ayer mismo unas salvaguardas agrícolas que van a permitir a la Unión Europea suspender o dificultar la entrada de productos latinoamericanos si se considera que puede dañar de algún modo a nuestros productores. Y no solamente eso. La Comisión Europea, es decir, el Gobierno de Europa, ha previsto mecanismos de compensación, de apoyo financiero extraordinarios, ha propuesto la creación de una red de seguridad unitaria dotada nada más y nada menos que de 6.300 millones de euros, que vendría a duplicar la actual reserva agrícola. Y todo ello para proteger a nuestros agricultores de posibles perturbaciones en el mercado, si es que se produjeran, insisto nuevamente. Porque la experiencia que tenemos de los acuerdos comerciales, por ejemplo, con Canadá, hace ya unos años, es precisamente la contraria. Es que ha contribuido al desarrollo, a la exportación, a la competitividad y al fortalecimiento de nuestro sector primario. Pero insisto, más allá de estas consideraciones y estas salvaguardas que, por supuesto, están previstas en ese acuerdo, creo que hay un contexto geopolítico que invita a Europa a mirarse hacia adentro y profundizar en el mercado único y a mirar hacia fuera aquellas regiones que también, junto con Europa, lo que quieren es un orden internacional basado en reglas y no en la ley del más fuerte, en la ley de la selva, que es lo que, por desgracia, están defendiendo otros. Cuarto, Groenlandia. Bueno, aquí se ha también criticado si no he dicho nada de Groenlandia. Incluso ha habido algunos que me han responsabilizado a mí poco menos que de la situación en Groenlandia. Bueno, creo que hemos vivido momentos de muchísima tensión, señorías, de muchísima tensión. Se ha puesto nada más y nada menos que por parte de un aliado, la superpotencia de la Alianza Atlántica, en cuestión la integridad territorial de un país aliado y también perteneciente a la Unión Europea como es Dinamarca. Bueno, yo creo que afortunadamente la administración estadounidense, la administración de Trump, ha cambiado la opinión. Veremos si no revisa esa opinión. Nosotros celebramos, lógicamente, esa revisión, pero pensamos que sería un error asumir que el problema ha desaparecido, porque el problema de fondo sigue ahí. El problema es pensar que las reglas internacionales son para el cumplimiento de todos, salvo de uno, que su vigencia es intermitente, que se puede usar y amenazar y utilizar el miedo para coaccionar a países que se dicen aliados. Nosotros creemos que hay que, por supuesto, no aceptar esta gobernanza internacional y pensamos que Europa debería tampoco aceptarla. Quinto y último asunto al que me gustaría referirme de manera telegráfica, Gaza. Aquí se ha dicho por parte de la portavoz de Sumar también la situación que están viviendo algunas ONGs, que el gobierno de Israel pues efectivamente está impidiendo su trabajo dentro de Gaza, de la Franja de Gaza. Como saben, nosotros seguimos en permanente contacto a través del Grupo de Madrid con toda la comunidad árabe. También, como saben, tras meditar varios días sobre la cuestión y conversar con distintos líderes europeos y también de Oriente Medio, decidimos que España no se iba a sumar a este intento de privatización del orden multilateral con esa llamada Junta de la Paz organizada por la administración estadounidense. Creemos que, por supuesto, agradecemos la invitación, la declinamos, pero que lo que tenemos que hacer es precisamente reforzar y reformar el sistema multilateral y reforzar y reformar todo lo que haga falta para garantizar la seguridad y la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Esta Junta, como saben, está fuera del marco de Naciones Unidas, no ha incluido a la Autoridad Palestina, desdeña muchos de los principios básicos, en nuestra opinión, que deberían articular las relaciones entre países. En todo caso,
Lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española que esté sensibilizada con esta cuestión es que nuestro compromiso con la paz en Oriente Medio sigue intacto. Vamos a seguir siendo un aliado estratégico de Palestina. Vamos a tratar también, lógicamente, de persuadir y convencer al gobierno israelí de que la mejor opción es el reconocimiento de los dos Estados, la entrada de ayuda humanitaria, el acabar con los bombardeos, cumplir con lo acordado y ofrecer un horizonte de estabilidad y de paz y de certidumbre a la población palestina. Han pasado ya demasiados años, es hora de que la paz llegue también a orillas del Mediterráneo. Y paso, si me permite, señora presidenta, señorías, a hacer la réplica a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y quisiera, en primer lugar, hacerlo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Feijóo, ¿no? En muchas ocasiones, a lo largo de estos últimos días, se está especulando mucho sobre el ascenso de la ultraderecha en las distintas elecciones que, por cierto, ha convocado el Partido Popular. En Extremadura, en Aragón y posteriormente va a haber elecciones en Castilla y León y también en Andalucía. Bueno, yo soy, y lo he dicho en muchas ocasiones, lo digo para algunos de los grupos parlamentarios que lo critican o que critican al Gobierno de España o también a mi persona, creo que ha habido durante muchos años una operación de blanqueamiento por parte no solamente de la derecha política, sino también de la derecha mediática, de la ultraderecha de nuestro país. A mí me lo han escuchado decir en muchas ocasiones aquí. Se ha llegado a decir por parte del Partido Popular que es tan legítimo gobernar con Vox como nosotros gobernamos con Sumar o antes con Unidas Podemos. Sí, esto ustedes lo han dicho. Lo han dicho. Comparando a la ultraderecha de Vox con el Partido Comunista de España. Incluso el propio señor Abascal sale a la tribuna y poco menos que el comunismo lo utiliza en términos peyorativos desde esta tribuna contra Unidas Podemos antes y contra lo que representa ahora Sumar. Pero a diferencia de lo que... Pero eso es desconocer la historia, porque sí que es verdad que el comunismo en otras latitudes geográficas, no lejos de España, pues han sido efectivamente proyectos autoritarios que lo que han hecho ha sido laminar la democracia, pero aquí precisamente en España y en Portugal el Partido Comunista luchó, y no solamente luchó, pagó con vidas y con el exilio y la represión, la lucha por la democracia contra el franquismo. Y creo que no es justo, ni por supuesto es coherente ni veraz respecto a la historia democrática de nuestro país, situar a aquellos que jalearon y que han defendido, incluso hoy lo hacen, pues el golpe de Estado y la dictadura franquista a un partido que pagó con su vida y con el exilio y la represión la dictadura franquista. Y lo digo yo, que soy el secretario general de otra organización política. Pero cuando ahora vemos que se blanquea la ultraderecha por parte de la derecha política, en el fondo y en la forma. Claro, si el otro día, en el cierre de campaña de Aragón, el señor Feijóo lo que hace es invitar a un grupo musical que lo que está reivindicando es el golpe del 36 y invita a una persona que, por cierto, bien que le pagan las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, al señor Vito Quiles, con dinero público de todos, de aquellos que votan a la derecha, a la ultraderecha, pero también a otras formaciones políticas que nada tienen que ver con él, le invitan, pues claro, lo que se demuestra al final, ¿qué es? Pues que el Partido Popular, que Vox y que Alvise y que se acabó la fiesta son lo mismo. En el fondo y en la forma son lo mismo. Y ustedes se sorprenden de la subida de Vox. Tanto es así que el Partido Popular forzó un congreso antes de verano, para reafirmar el liderazgo, creo que de alguna manera en entredicho, del señor Feijóo. Al día siguiente o a la siguiente semana, cuando salió la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en una entrevista diciendo yo no tendría ningún problema en que el señor Abascal fuera vicepresidente del gobierno del señor Feijóo, luego tuvo que matizarle el señor, el portavoz, el secretario general del Partido Popular, diciendo, el señor Tellado, discúlpeme, el señor Tellado, diciendo que por supuesto ellos no iban nunca a gobernar con Vox. Bueno, pues aquí le tenemos. Hoy al Partido Popular diciendo que por supuesto que van a poder gobernar con Vox.
La pregunta no es tanto si el PP ha decidido. La pregunta es qué va a hacer el señor Abascal. Desde luego va a pagarlo muy caro, va a poner un precio muy alto. Y eso es lo que preocupa al Gobierno de España. Y es la reflexión que me gustaría hacer también al conjunto de la ciudadanía. Porque lo que estamos viendo este mes y medio que llevamos de año, desde enero de 2026, es que llevamos 8 borrascas, señorías, 8 borrascas. 8 borrascas con un nivel de agresividad climática que no habíamos visto durante mucho tiempo. Y lo que está pidiendo el señor Abascal como primera condición para poder decir que sí a la investidura de la señora Guardiola en Extremadura o del señor Azcón en Aragón, y ya veremos qué pasa en Castilla y León y Andalucía, esperemos que haya un cambio hacia la izquierda para evitar tal atropello, lo primero que están pidiendo es acabar con el Pacto Verde, que precisamente lo que hace es anticipar muchas de las políticas climáticas de adaptación y de mitigación que necesitamos para hacer más resiliente también, señor Abascal, ¿sabe a quién? Al sector primario de nuestro país, que ustedes abandonan con su discurso y con sus políticas. Es difícil, en todo caso, y este yo creo que es uno de los principales males que tenemos en esta Cámara, que lo haga la ultraderecha no lo justifica, pero hasta incluso es normal porque vive, coexiste, propaga esa desinformación. De ahí, claro, que voten en contra o que se opongan a cualquier control que pueda haber o regulación de las redes sociales. Pero es difícil que la derecha tradicional de este país, que ha gobernado este país, y usted lo ha hecho, señor Feijóo, durante 13 años al frente de la Xunta de Galicia, utilice la desinformación, los bulos y la mentira como lo hace, de manera tan impune, tan frívola y, en fin, con una cierta cara dura. Y se lo voy a demostrar, porque usted dice que ha imprimido informes, pero claramente no se los ha leído. Y usted lo que está haciendo es desinformar a la información y, por tanto, generar zozobra, también crispación y cierta angustia entre la sociedad. Mire, usted ha dicho que el Ministerio de Transporte solo ha ejecutado un 20% de los fondos europeos. Eso lo ha dicho en su intervención, señoría. Pero lo cierto es que ya a finales del año 2025 esa ejecución era superior al 39%, es decir, el doble de lo que usted ha afirmado. Y que la ejecución de su presupuesto, del presupuesto propio, quitados los créditos vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para tranquilidad de la ciudadanía, porque yo no voy a convencer a aquellos que no quieren ser convencidos y que utilizan la desinformación de manera tan flagrante como lo hace el señor Feijóo desde esta tribuna. Bueno, pues la ejecución del presupuesto propio del Ministerio ha sido del 99,02%, señorías. Esto es la ejecución más alta de los últimos 14 años. Tanto en términos relativos como en términos absolutos. Llega la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, la señora Vaquero, y dice, claro, es que usted lo que no puede hacer es, bueno, yo tendré que compararme con épocas anteriores también para que la ciudadanía sea consciente de lo que hemos hecho durante estos últimos 7 años. Eso es lo que hace, lo que he hecho en mi intervención. Señor Feijóo ha dicho, lo digo no refiriéndome a él, no dirigiéndome a él, es a la ciudadanía, ha dicho que la inversión por trenes y kilómetros ha disminuido y que el gasto en mantenimiento por kilómetro circulado ha bajado. Y son dos mentiras. Son dos mentiras que viene aquí el señor Feijóo y la suelta con las implicaciones y las consecuencias que tiene para la sociedad. Se dice, tenemos que hacer autocrítica. Por supuesto, yo lo he dicho en mi primera intervención, señorías. Tenemos que aprender de esta tragedia. Porque es evidente que se han cumplido con todas las normas, todos los requerimientos, todas las inspecciones que tanto la normativa internacional europea como la española hemos planteado, se ha aprobado y no ha sido suficiente porque hemos tenido esta fatalidad, esta tragedia. Y por supuesto que lo vamos a hacer, señoría, con absoluta transparencia, con absoluta rendición de cuentas. Pero creo que es importante decir las cosas tal y como son y no mentiras. Porque el señor Feijóo lo que hace es generar zozobra, crispación y mucha angustia e inseguridad entre la ciudadanía al propagar poco menos que este es un gobierno que no está haciendo sus deberes en materias que sí lo está haciendo. Mire, la realidad es que la inversión por trenes y kilómetros se ha incrementado en un 50%. En un 50%, sí, señor Feijóo. Sí, señor Feijóo. Hemos pasado de 3,6 euros en 2018 a 5,4 euros en 2025.
como también lo ha hecho el gasto en mantenimiento por kilómetro circulado. Ya lo que me parece sorprendente es que traiga el jefe de la oposición a esta tribuna el nombre de un profesional que no nombró esta administración y que ocupa un cargo de director general. Ha dicho el señor Feijóo que hemos cambiado al director de seguridad en circulación de Adif para poner, cito textualmente, a una persona de formación con nula competencia técnica y experiencia. Pero eso es otro bulo que ha sacado de un tabloide digital de color amarillo que se llama The Objective. Lamento y mucho tener que decir el nombre, pero es que, más que nada, para que los ciudadanos sepan de dónde se nutre la información, que nada más y nada menos, no digo el señor Abascal, que está claro que está en eso y en otras muchas cosas, sino el jefe de la oposición, utiliza precisamente para un tema tan grave como la tragedia que hemos vivido en Adamuz, utilice bulos, desinformación, que no contraste para propagar simplemente odio, crispación y angustia e inseguridad entre la ciudadanía. Mire, la verdad de todo esto, pero insisto, no me dirijo al señor Feijóo ni a la bancada popular, aquella que, bueno, que a lo mejor desconoce esto. La verdad, sobre todo para la ciudadanía, es que este director de seguridad, no voy a dar su nombre porque, insisto, es un director de seguridad, es un ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia y que no ha cambiado desde el 26 de mayo de 2017. Y yo en 2017, el 26 de mayo, no era presidente del gobierno, era el señor Rajoy. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Es que es de una irresponsabilidad. Es que es de una gravedad. Es que no hay derecho, señor Feijóo, no hay derecho a que usted haga una oposición tan destructiva, tan falsaria, poniendo en cuestión el nombre, el currículum, la experiencia de una persona que ni yo conozco, que ha sido nombrada por otra administración y al cual usted deja al pairo, simplemente para tratar de continuar abonando esa crispación y esa desinformación. Fíjense, señorías, yo lo desconocía, pero fíjense si una asociación que se llama Hay Derecho ha felicitado recientemente al Gobierno por, cito textualmente, y abro comillas, situar al frente de Adif a profesionales con una larga trayectoria en el sector y sin vinculación política previa. Cierro comillas. Y puede usted además encontrar la cita en la página 89 del estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público. Por tanto, señoría, señor Feijóo, nosotros no nos imprimimos los informes para ahorrar papel, pero sí nos los leemos. Y la realidad, claro, porque es que dice luego, pero insisto, es que es de tal gravedad, que lo haga el señor Abascal bien, pero que lo haga de verdad el Partido Popular, que ha gobernado este país, que aspira a gobernarlo. Miren, señor Sánchez García, le llamo al orden por primera vez. El señor Feijóo, desde esta tribuna, esta mañana, ha dicho que hubo 8 instituciones distintas, y ha sacado aquí algunos de los 8 instituciones distintas que nos avisaron del riesgo inminente de un accidente ferroviario. Pero qué irresponsabilidad, señor Feijóo. Pero tan desesperado está, tan carente de argumentos está para tener que acogerse a bulos, a desinformación, manipular, tergiversar, retorcer muchos de los informes de instituciones que en absoluto dijeron esto. Miren, el Banco Europeo de Inversiones lo ha dicho. El Banco Europeo de Inversiones alertó de un accidente ferroviario. Si no, que se recuerde en el día de hoy el acta y la intervención del señor Feijóo. Bueno, pues el Banco Europeo de Inversiones lo que hizo fue emitir un diagnóstico técnico para validar un préstamo, pero no hizo ninguna advertencia de ningún tipo, señorías. ¿Pero por qué ustedes quieren meter miedo a la gente? La CNMC, que también ha sido otro de los informes que el señor Feijóo ha sacado a colación para decir que ya poco menos que salvo nosotros todo el mundo veía este accidente ferroviario, la CNMC nunca habló de seguridad, sino que hizo solamente recomendaciones sobre la competencia y los precios en el sector. Dice que la Comisión Europea también alertó sobre un eventual accidente ferroviario. Y el informe que usted menciona, por cierto, versa sobre la situación operativa del sistema y cuando dice, y cito textualmente para que quede
que conste en acta y sobre todo para tranquilidad de la ciudadanía. Cuando dice textualmente que la línea se ha quedado obsoleta, no hace ningún juicio, sino que se limita a reproducir la petición formulada por este Ejecutivo para solicitar los recursos y poder renovar la vía. Es que es un escándalo. Es de tal irresponsabilidad. Es de tal irresponsabilidad el utilizar la desinformación, la angustia y el buen nombre de instituciones, que lo único que han hecho ha sido ayudar a este gobierno a renovar, a actualizar una importante red ferroviaria que me parece que le retrata al señor Feijóo. Es una falta de respeto, a mi juicio, a los ciudadanos. Antes se ha dicho aquí por parte de, creo que ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no se puede subir a esta tribuna, digo, como jefe de la oposición, como portavoz de Vox. Aquí se puede subir, barra libre, y decir cualquier cosa, insultar, lo que sea. Pero, hombre, el jefe de la oposición, el jefe del Partido Popular, que ha estado 13 años al frente de la Xunta de Galicia, en fin, me parece que es una extraordinaria irresponsabilidad. Da la sensación algunas veces, además, que el señor Feijóo como que descubre el agua caliente, ¿no? O sea, ha dicho el señor Feijóo que va a crear una agencia independiente que coordine la seguridad de trenes, aeropuertos y carreteras. Pero no se ha enterado el señor Feijóo de que ya existe y de que ellos votaron que no. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, señor Feijóo. Es impresionante. Mire, yo le informe, por si acaso usted no se ha enterado. Se llama Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil. Bueno, ahí tenemos al que debe ser el autor intelectual que ha visto que ha metido la pata y ahora intenta sacarla, pero se creó el 1 de agosto del año 2024. Y ustedes votaron en contra. Es que ustedes han votado en contra. Viene aquí, vota en contra y dice que la va a crear cuando ya está creada. Señor Feijóo, antes lo ha hecho el señor Patxi López de manera muy brillante, ¿no? Yo creo que el señor Feijóo se ha preguntado a sí mismo, ¿qué hubiera ocurrido si este accidente hubiese ocurrido bajo la presidencia del Partido Popular? Y a mí me parece que es una pregunta oportuna que responder. Creo que es una pregunta oportuna que responder. Algunas cosas ha adelantado el señor Patxi López, ¿no? Pero yo se lo digo, yo creo que ustedes, si hubieran estado al frente de este gobierno o en las distintas crisis que por desgracia hemos tenido que gestionar desde el año 2018, ustedes hubieran hecho lo de siempre, haber llegado tarde y mal, habrían mentido a la opinión pública, habrían tratado de ocultar la verdad, habrían, por supuesto, que culpabilizado y estigmatizado a las familias de los afectados y, por supuesto, a aquellos medios de comunicación críticos con su gestión. Es decir, habrían hecho lo de siempre, lo de siempre. Ustedes no improvisan, utilizan el mismo manual. Antes lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: incompetencia, opacidad, mentiras y, por supuesto, estigmatización de las víctimas. Sobre la incompetencia, bueno, pues cuando se produce una emergencia, los cargos del Partido Popular, pues sencillamente es que no sabemos dónde están. Se ausentan de sus puestos de responsabilidad, ignoran las recomendaciones de los expertos, desconocen sus protocolos y sus propias competencias y, en lugar de resolver el problema, lo que hacen es tirar balones fuera. Por ejemplo, ahora que están prontas las elecciones en Castilla y León, recordemos los incendios en Castilla y León este verano. O recordemos también en Extremadura lo sucedido este verano con los incendios. El señor Mañueco y la señora Guardiola dijeron que tenían todo bajo control al principio. Después, cuando vieron que la realidad superaba, lo que hicieron fue pedir al Gobierno de España, nada más y nada menos, que 50 helicópteros de extinción, 50 aviones, el doble de todos los efectivos que tiene la Unión Europea. Y unos días más tarde exigen la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que en realidad ya llevaba activo 4 días.
Da igual, porque lo importante es decir qué hacen, dar la sensación de que están haciendo cosas. Cuando las inundaciones asolaron varios pueblos de Aragón, el señor Azcón, ¿qué hizo? Se fue de boda a La Coruña, en su coche oficial, no apareció por allí en 3 días, eso sí, justificó su ausencia diciendo que él no tenía Falcon para ir a Aragón. Cuando, en fin, las calles de Valencia se llenaron de agua y de lodo, el señor Mazón se fue a decir, o a hacer, mejor dicho, Dios sabe qué. La pregunta de verdad, señorías, es si usted lo hubiera hecho mejor. El señor Feijóo, como presidente del Gobierno. Y yo, francamente, lo dudo, señor Feijóo. Sobre todo, desde que el pasado 23 de enero usted reconociera, todo un presidente del Gobierno, de la Xunta, es decir, de un gobierno autonómico durante 13 años, que reconociera ante la jueza, que no sabe qué es un CECOPI. El señor Feijóo ante la jueza dijo, no sé lo que es un CECOPI. ¿Lo reconoció o no lo reconoció, señor Feijóo? No, pero dígame usted, ¿lo reconoció o no lo reconoció? Dígalo usted aquí arriba. Diga usted en la tribuna, ¿reconoció usted sí o no que sabía lo que era un CECOPI? ¿Mintió la jueza? ¿Está mintiendo a estas Cortes, señoría? Diga usted aquí si dijo ante la jueza que no sabía lo que es un CECOPI. No lo va a hacer, claro que no. ¿Cómo es posible que todo un presidente autonómico durante 13 años no sepa lo que es un CECOPI, ni cómo funciona un CECOPI, qué es lo que dijo ante la jueza, si estuvo presidiendo 8 CECOPIs mientras fue presidente de la Xunta de Galicia? Después de 13 años al frente de una comunidad autónoma, después de 13 años, el señor Feijóo no conoce aún cuáles son las principales responsabilidades que tiene un gobierno autonómico. En fin, es evidente que usted no es mejor gestionando que el señor Mazón o que el señor Mañueco. Todos los gobernantes del Partido Popular al final hacen lo mismo, asumen el cargo, pero no asumen ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera la conocen. Segundo lugar, incompetencia, tapándolo todo. Ese es su manual de instrucciones. Antes se ha dicho por parte de otros intervinientes el accidente del Jack 42, el metro de Valencia. El metro de Valencia, fíjense, ha salido aquí, a tribuna, a criticar, por supuesto, al Partido Socialista, también a otros grupos valencianos, sobre el metro de Valencia, cuando ustedes destruyeron los vagones y varias pruebas periciales manipularon el contenido de la caja negra del tren, algo que resultó en el borrado de la información clave de ese accidente. Pero ¿cómo puede subir aquí a dar lecciones de transparencia, de rendición de cuentas y de colaboración con la justicia y con la investigación? Bueno, ya la Dana, en fin, creo que se ha dicho por parte de otros muchos intervinientes, pero sí me quiero centrar en el accidente de Angrois. Porque creo que lo tiene usted que recordar. Ustedes taparon pruebas, señor Feijóo. Ustedes taparon pruebas. Pusieron obstáculos a la publicación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea que denunciaba la falta de independencia en esta investigación. Se negaron hasta en 4 ocasiones a crear, el señor Feijóo, con su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, hasta en 4 ocasiones se negaron a crear una comisión de investigación. Y dijeron que no a que se abriera una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Un diputado de su grupo, señor Feijóo, aquí presente, dijo que crear una comisión para esclarecer las causas de un accidente ferroviario era, y cito textualmente, absurdo. Y una forma, y cito textualmente, de rebajar a este Parlamento a la nada. Esto es lo que dijo un diputado suyo, señor Feijóo. Y usted, señor Feijóo, también se opuso afirmando, y cito de nuevo en este caso al señor Feijóo, que no tenía sentido hacer ningún juicio paralelo fuera de los tribunales. Es decir, usted criticó exactamente lo que está haciendo ahora. Y yo me acuerdo perfectamente de esta situación. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque como secretario general del Partido Socialista fue precisamente una de las decisiones que tomé, que fue que el Partido Socialista apoyara la creación de una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois aquí en el Congreso de los Diputados. A diferencia de lo que usted hizo en el Parlamento gallego, que rechazó hasta en 4 ocasiones la constitución de esa comisión de investigación. Es decir, cada vez que les toca gestionar una desgracia, ustedes evitan afrontar la realidad, lo que hacen es taparla, no dar la cara,
79 fallecidos en el caso del accidente ferroviario del tren de Angrois. Y fíjense, algo que ha dicho el señor Puente en muchas ocasiones, en sus comparecencias. La entonces ministra de Fomento, la señora Pastor, y tampoco el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, tuvieron la mínima decencia de comparecer ante las Cortes Generales para dar rendida cuenta de este accidente ferroviario. El señor Puente y yo mismo aquí estamos dando la cara. Sobre las mentiras, señoría, es que hay ejemplos para dar y tomar, pero lo que sí que es evidente es que hay un patrón claro en la gestión por parte del Partido Popular allí donde tienen que gestionar emergencias. Cometen negligencias gravísimas, después hacen todo lo posible por taparlas y también lo ocultan con mentiras. Y si no, pues hacen algo que ha comentado algún otro portavoz y también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que es atacar a las víctimas. Creo que hay un momento en el cual ya ustedes no solamente tratan de deshumanizar junto con la ultraderecha a sus adversarios políticos convirtiéndonos en enemigos. Es que hacen lo propio con aquellas víctimas, aquellos familiares que no coinciden en la valoración que hacen sobre la gestión de estas crisis por parte suya. No me quiero referir a las víctimas del Jack 42, tampoco me quiero referir, por supuesto, al metro de Valencia, ni, bueno, en fin, a las residencias de Madrid, donde nada más y nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid les llama plataformas de frustrados. En fin, una cosa gravísima, que no ha encontrado el reproche de nadie del Partido Popular ante una acusación de tal calibre. Pero de nuevo me voy a referir a usted, señor Feijóo, porque ante las víctimas de Angrois usted las vejó, las maltrató de todo modo, señoría, y cuando encima, un tiempo después, les entrega la medalla de oro de Galicia, solo 3 de las 80 familias fueron a recogerla. 3. A las demás ni siquiera se les permitió acceder al acto. ¿Y sabe lo que dijeron esas víctimas, señor Feijóo? Fuimos tratados como terroristas. Eso es lo que usted ha hecho como presidente de la Xunta de Galicia ante un accidente que cegó la vida de 79 ciudadanos en nuestro país. Eso es lo que hacen ustedes en el Gobierno, pero cuando están en la oposición incluso es peor. Porque su respuesta es sencillamente, pues crispar, tratar de utilizar tragedias. Fíjese, le voy a leer algo que usted dijo, y le cito textualmente. El que quiera instrumentalizar un accidente ferroviario para convertirlo en un problema político o ir contra un partido determinado, no está prestando el respeto que necesitan las víctimas, el respeto que necesitan las familias o, desde luego, el respeto que merece Galicia. Estas son palabras suyas, señor Feijóo, el 23 de enero del año 2014. Y eso no es todo, por supuesto, efectivamente. Pues hagan lo propio, no desinformen, señoría, no utilicen bulos, traten de arrojar verdad y transparencia a una tragedia como esta. Respeten a las víctimas. Mire, durante la tragedia ferroviaria de Angrois, usted también afirmó, y le cito textualmente, y abro comillas, las prisas son contrarias a la investigación y las precipitaciones son contrarias al rigor que exige dar información definitiva y contrastada. Cierro comillas. Y que lo último que se debería hacer, y vuelvo a abrir comillas, es utilizar la tragedia para buscar rentabilidad política. Cierro comillas. ¿Qué ha sido de todo aquello, señor Feijóo? ¿Qué ha sido de esa moderación, de esa altura de Estado, de esa política para adultos? ¿Se la ha robado Ayuso, Abascal y Vito Quiles? Claro, por supuesto. ¿Es ignorancia o mala fe, señor Feijóo? Yo creo que es un poco de todo. Usted hace 2 semanas dijo que la inversión actual en mantenimiento ferroviario es, y abro comillas, absolutamente insuficiente. Cierro comillas. Lo he dicho en mi primera intervención, creo que tenemos que abrir un debate sobre la inversión en el ferrocarril. Por supuesto, tenemos también, a la luz de lo que arroje la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, ver exactamente cómo podemos mejorar las garantías, las inspecciones en todo el sistema ferroviario europeo. Pero si a usted le parece absolutamente insuficiente,
Si los 76.000 euros que hoy dedicamos a cada kilómetro de vía son absolutamente insuficientes, usted, que pertenece a un partido de gobierno, bueno, ¿qué eran los 46.000 euros que dedicaba el señor Rajoy? Una negligencia criminal, supongo. En todo caso, siempre hay costes de oportunidad, señorías. Usted ha venido aquí, brazo grueso, efectivamente, pero ¿cuánto hubiera dedicado el Partido Popular al mantenimiento de las vías si hubieran estado al frente del Gobierno durante todo este tiempo? Porque, claro, ustedes, como ha dicho antes el portavoz de Esquerra Republicana, lo que prometen es bajar. Bueno, siempre bajan los impuestos cuando están en la oposición, luego ya cuando llegan al Gobierno es otra cosa. Pero bueno, vamos a dar por bueno ese argumento. Ustedes bajan los impuestos, se recauda menos en ingresos públicos, por tanto ahí tendríamos un problema, y luego ustedes van a la OTAN y dicen que por supuesto que se quieren gastar el 5% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Por tanto, ¿qué quiere que le diga, señoría? Yo creo que lo que tendrían que hacer es efectivamente recortar pensiones, becas escolares, triplicar la deuda pública como usted hizo en Galicia o simplemente incumplir promesas como usted hace siempre, ¿no? Yo creo, señorías, con todo el margen de autocrítica, de mejora que tengamos, que desde luego gestionamos mucho mejor las crisis que ustedes. Y eso no es difícil porque nosotros seguimos unos principios muy simples, que es, 1, respetar a las víctimas, 2, fiarse de los expertos, 3, dar la cara, 4, decir la verdad y 5, asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades. Señora Abascal, de sus 20 minutos ha dedicado solamente 1 minuto al accidente ferroviario. Esa es la medida del respeto que tienen las víctimas el señor Abascal. Esa es la escala de la preocupación real por el tren de nuestro país. Y el resto de su intervención, bueno, pues ha sido lo de siempre, esparcir odio, bulos, insultos, desinformación, 2 labores que, por cierto, creo que en fin, le ha salido un competidor potente, ¿no?, a su derecha o, en fin, a su izquierda, no lo sé muy bien, el señor Feijóo dónde se sitúa. Pero empecemos por las mentiras, señor Abascal. Usted, en el minuto 2 de su intervención, ha hablado ya de la teoría del reemplazo, ¿no? Ha dicho que regularizar las personas migrantes es para ganar votos, cuando sabe perfectamente, además, que las personas con residencia no tienen derecho a voto, pero les da igual. Por cierto, que usted era parte del Partido Popular cuando se regularizaron a muchos migrantes en nuestro país. ¿Y usted qué pasa? ¿Que cayó? ¿Cayó? Claro, como calla, por ejemplo, cuando la voz de su amo le dice hay que imponer aranceles a Europa. Bueno, luego hablaremos de las redes sociales, ¿no? En todo caso, un bulo que ustedes han difundido, pero que también, desgraciadamente, de nuevo el Partido Popular ha propagado. Usted ha dicho que han aumentado las llegadas irregulares a nuestro país, y eso es otra mentira. Pero les da igual porque ellos están en otra cosa. Miren, yo simplemente para tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas, en 2025 han bajado casi un 43% respecto al año 2024. Gracias precisamente a una política pública omnicomprensiva, transversal, horizontal que tiene este Gobierno. Y por supuesto usted ha seguido manteniendo esa ficción imposible de que las personas migrantes vienen a cobrar paguitas y al mismo tiempo les quitan el empleo a los españoles. En fin, o una cosa o la otra, pero las dos son francamente imposibles, señora Abascal. Porque lo cierto es que hoy vivimos uno de los mejores momentos desde el punto de vista económico y también laboral de la historia económica de nuestro país o democrática de nuestro país. Es que tenemos una tasa de paro que está, bueno, pues como no ha estado en las últimas 2 décadas, por lo menos 17 años, que los inmigrantes representan, para información de sus señorías y también de los ciudadanos, el 40% del empleo creado desde la reforma laboral. El 40%. Eso significa que el 60% son personas de origen nacional. Es decir, los migrantes vienen a trabajar, a contribuir, como lo hicieron, por cierto, nuestros abuelos y nuestros padres cuando migraron como consecuencia de la falta de oportunidades en la posguerra y la dictadura franquista. En todo caso, yo creo que su labor es otra, es la de expandir el odio. Hasta incluso, yo lo desconocía, pero bueno, he preguntado, usted ha hablado de un pequeño pueblo de Teruel de 300 habitantes que habían recibido a 30 personas migrantes. Entonces, bueno, yo he preguntado a ver exactamente a qué se refería. Pero es que hasta en eso el señor Abascal miente. Si es que les da igual, tanto al PP como a Vox. Realmente es difícil porque uno, a ver,
tiene que estar constantemente desmontando todos estos bulos de Vox y del Partido Popular. Pero bueno, vayamos al caso. Estamos hablando, señora Abascal, usted lo sabe, de una pequeña localidad de Teruel que se llama Mora de Rubielos. Sí, que tiene 300 habitantes. No tiene 300 habitantes, perdón, tiene cerca de 1.700 vecinos. Y los únicos incidentes registrados para conocimiento de sus señorías y de los ciudadanos tras la llegada de esas personas, de esas 30 personas, no han sido problemas de convivencia. Lo que han sido el problema han sido las amenazas que recibieron el alcalde y los trabajadores del hotel después de que su partido, señora Abascal, afirmara que el Gobierno de España sería responsable de, y abro comillas, los machetazos de cada robo que hiciera. Y cierro comillas. En España no sobra nadie, señora Abascal. Si tiene que sobrar algo, es precisamente su odio. Un odio, por cierto, que ustedes expanden de manera sistemática en las redes sociales contra todo el que piense diferente, ¿no? Claro, da lecciones desde esta tribuna, señora Abascal, de libertad de expresión cuando ellos impiden que entren medios de comunicación que no les son afines en las ruedas de prensa y que les pregunten. Y persiguen precisamente a los medios de comunicación, a los periodistas de esos medios de comunicación que no les hacen, en fin, que no les siguen la corriente, ¿no? Bueno, yo creo que con amigos como usted, España no necesita enemigos, señor Abascal. Se lo he dicho en muchas ocasiones, el señor Orbán vota sistemáticamente contra los intereses de Europa, se pliega a los intereses de Putin en Ucrania. Usted apoya al presidente de Estados Unidos, al señor Trump, un presidente que amenaza con ocupar un territorio europeo, que se burla de la soberanía europea, que ha impuesto aranceles por un valor nada más y nada menos que de 18.200 millones de euros a nuestro campo y a nuestra industria y que el señor Abascal no ha dicho ni mu. Usted apoya incluso a este magnate, al señor Musk, un billonario que infringe constantemente las leyes españolas y además que está destruyendo la salud mental no solamente del conjunto de la ciudadanía, sino particularmente de los más vulnerables como son nuestros jóvenes, aquellos que tienen menos de 16 años. Claro que sí, ustedes se ríen, pero tenemos que hacer un debate honesto. Y, por cierto, no es un debate entre izquierda y derecha, es un debate social. Hay muchas familias, padres y madres, que votan al Partido Popular, incluso a su partido, señora Abascal, que están muy preocupados con los contenidos a los cuales acceden sus hijos e hijas en las redes sociales. No hay ley en las redes sociales, señoría. Es un Estado fallido y hay que tomar el control de las redes sociales, porque efectivamente se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas y particularmente de la gente joven. ¿O es que es libertad de expresión y es, por tanto, censura el prohibir, evitar el que se puedan manipular, como aquí se ha dicho esta mañana por parte de otros grupos parlamentarios, la imagen de nuestros menores haciéndoles estar desnudos en las redes sociales? ¿O es que es censurar la libertad de expresión el decirle a estos magnates que si hay contenidos que son falsos, que son zafios, que son de odio y que además están probados que son falsos, no los retiren, que asuman sus responsabilidades? ¿O es que es una censura? ¿O es que es una censura, señorías? ¿O es que es una censura decirle a estos tecnooligarcas que manipular los algoritmos para que se expandan mensajes de odio, de violencia, de pornografía y no la verdad, y que asuman la responsabilidad? Eso es censurar y limitar la libertad de expresión. Señorías, desde luego la verdad, señorías, desde luego la verdad no es ver cómo manipulan las imágenes de hijos e hijas de muchos de los que estamos aquí, de los 48 millones de españoles y españolas, para someterlos a la desnudez y, por tanto, que se vea esa situación y esas imágenes en las redes sociales. Pero eso da igual. Eso da igual. Porque la ultraderecha, pues efectivamente, lo que hace es propagar esa desinformación, generar ese odio y también utilizar, por desgracia,
a nuestros jóvenes para fines que nada tienen que ver. Fíjese, una de las cosas más interesantes que al menos a mí me ha pasado, y lo comparto con ustedes y también con los ciudadanos que estén viendo esta comparecencia. De las cosas más interesantes que ha pasado, de las reacciones sociales que he encontrado después de haber anunciado estas medidas, no la de los 16 años que efectivamente aquí se ha dicho por parte, creo que ha sido la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, se está debatiendo sobre la prohibición a 16 años del acceso a las redes sociales. Una de las reacciones más interesantes ha sido el de la propia comunidad científica y de la salud, los propios profesionales sanitarios. Ha sido gente que ha reaccionado positivamente a esta decisión. ¿Por qué? Porque son muy conscientes, somos perfectamente conscientes de lo que está en juego. Y lo que está en juego no es el bolsillo del señor Musk, lo que está en juego es la salud mental de la gente y particularmente de nuestra gente joven. Pero el señor Abascal, pues evidentemente, pues claro, vive de esto, vive de la desinformación, de propagar bulos. Antes se ha dicho por parte de algún otro parlamentario, pero, en fin, el Torquemada contra la corrupción, que es el señor Abascal, algunas cosas nos podría decir, ¿no? Ya no voy a remontarme ni al COVID, usted lo ha hecho, haciendo referencia al confinamiento. Imagínense ustedes en la pandemia un gobierno del Partido Popular con Vox, cuando critica a día de hoy aún el confinamiento que salvó cientos de miles de vidas en nuestro país. O sea, hubiera sido, en fin, es que yo no lo quiero ni imaginar. Pero, en fin, vamos a... Usted ha dicho, o han dicho, desde Vox, las redes sociales, desgraciadamente también con el apoyo del Partido Popular y de significativos portavoces del Partido Popular, tanto en redes sociales como en Telegram. Ustedes han circulado bulos como los siguientes a propósito de esta tragedia. Este es el nivel de respeto que tiene Vox y el señor Abascal a las víctimas y a sus familiares. Dijeron que el dinero de los españoles estaba destinando a la red ferroviaria de Marruecos, Egipto y Uzbekistán. Por supuesto, Marruecos tiene que estar en todas las ecuaciones. Eso no. Siempre con el señor Abascal, siempre tiene que estar Marruecos en todas las ecuaciones. Una información, por cierto, absolutamente falsa, de principio a fin, diseñada deliberadamente para cabrear a la gente, que es lo que le gusta al señor Abascal. Dijeron también que Bruselas nos había alertado de que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba obsoleta y que nos había ofrecido más de 100 millones de euros para arreglarla. Otra mentira. Esto ya le he respondido al señor Feijóo cuando le he dicho que lo que hizo el Gobierno de España fue precisamente solicitar esos fondos FEDER para actualizar y modernizar esa vía entre Madrid y Sevilla. Vox dijo que había incidencias previas en la vía accidentada que no habían sido atendidas, algo que también he explicado es absolutamente falso. Dijeron también que más de la mitad de los trenes de inspección ferroviaria se encuentran fuera de servicio. Incluso yo creo que lo ha vuelto a decir, o ha sido el señor Feijóo, ya no me acuerdo. Uno de los dos ha dicho este bulo, cuando en realidad los 4 que existen, tanto los que son auscultadores como también el Tango 106, están en funcionamiento, como el señor Puente ha dicho, y léanlo ustedes en las actas de los debates y las comparecencias que tuvo en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Es que no deja de llamar la atención que ustedes soliciten comparecencias, pero luego da igual, es que no rectifican ninguno de los bulos pese a que se desmientan y se pongan negro sobre blanco cuál es la realidad de las cosas. Ha llegado a decir el señor Abascal incluso que Adif había tardado más de 2 horas en tener conocimiento del accidente y que por culpa de ese retraso había muerto mucha gente. Esto lo ha dicho Vox, señorías, cuando en realidad, como he dicho en mi primera intervención, se tardaron minutos, por supuesto minutos muy largos para las propias víctimas y también para sus familiares y que he explicado en la intervención inicial. El señor Abascal, en fin, en un momento de extrema fragilidad e incertidumbre, en el que la gente lo que necesita es información contrastada, verificada, pues se dedicaron de nuevo a desinformar para generar miedo, división y odio. La pena de todo esto, señorías, y es lo que me gustaría también compartir con los ciudadanos que nos estén siguiendo, es que este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad, es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Porque la señora Esther Muñoz
Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tuits, dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Señora Abascal. Sí, es muy triste. Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa. Pero yo espero que haya una mayoría de españoles y españolas que, por supuesto, rechace esta... Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, señorías, ya veremos. En todo caso, el señor Abascal viene aquí, un hombre pulcro, limpio, no es corrupto, todos somos corruptos, él es Torquemada, en fin, es una persona aseada, que ha trabajado de sol a sol. En fin, todos los líderes ultra, a lo largo de la historia, son iguales, tienen el mismo patrón. Llegan a la política diciendo que van a proteger los bolsillos de los trabajadores y al final son los únicos que se acaban forrando a costa del bolsillo de los trabajadores. El otro día, señora Abascal, Señor Aguirre, por favor. Señora Abascal. Debe ser muy importante lo que... Pero bueno, es que pasó desapercibido, pero a mí me llamó profundamente la atención porque claro, hace poco hemos sabido, a través de la prensa, yo no sé si es verdad, señora Abascal, la verdad es que me parece un escándalo. Sobre todo, más escandaloso si sube aquí a dar lecciones a las diputadas y diputados que, en fin, sabemos lo que gana cada cual. Es que hace poco, no sé, supimos a través de la prensa que su principal asesor, un tal Méndez Monasterio, cobra 26.700 euros al mes de Vox por sus servicios. ¿Es cierta esta información, señora Abascal? Porque la pregunta que yo me hago no es la de Méndez Monasterio, porque si el asesor cobra este dineral, ¿cuánto cobra el asesorado? Porque este es el problema, señora Abascal, que usted sube aquí, nos da lecciones como un Torquemada cualquiera de que todos somos corruptos, salvo usted y su partido, y resulta que lleva ya unos años al frente de Vox y todavía no ha revelado cuánto gana usted como presidente y dirigente del partido de la ultraderecha. Dígalo. Suba usted aquí. No me diga. Yo lo que no le acepto... A mí me podrá criticar lo que quiera, señoría, pero usted no me haga ese gesto porque yo creo que, al igual que usted pide transparencia, yo también le exijo transparencia. Porque claro, si su principal asesor cobra 26.700 euros al mes, ¿el asesorado cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Dígalo, suba aquí y diga cuánto cobra. De verdad, señora Abascal. Porque 26.700 euros al mes no es la España que madruga, señora Abascal. Hay que tener cara. Pero antes no sé qué portavoz ha dicho y me parece importante también, porque claro, es que estos Torquemadas son de verdad, porque claro, resulta que ellos hablan, azuzan ese miedo, ese odio, y resulta que hay una organización que yo desconocía, una organización que son las Juventudes, ¿no?, de Vox, que se llaman, ¿cómo se llaman? La Revuelta. La Revuelta. Bueno, resulta que nos hemos enterado de un saqueo moral, de apropiarse del dolor ajeno, de traicionar la confianza de la gente. Ustedes utilizaron la solidaridad, señora Abascal, de miles de ciudadanos en lo peor de la Dana de Valencia para hacer negocio,
humillando a las víctimas y a los ciudadanos que de buena fe quisieron ayudar, al grito de solo el pueblo salva al pueblo, criticando a las instituciones y a ONGs como Cruz Roja o Cáritas. Y ustedes se quedaron con el dinero a través de una organización juvenil. Y viene usted aquí, a tribuna, a dar lecciones de qué, señor Torquemada. Si usted no puede dar lecciones de nada, señoría. Si ustedes no han llegado al gobierno y ya están corrompidos. Usted, señora Abascal, según Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de Vox, usted, señora Abascal, le repito, según Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de Vox, estaba al tanto, y cito textualmente, de los pormenores del caso, y que calificó a su partido, y le cito textualmente a esta señora, la casa de Tócame Roque. Como también dijo que Revuelta, su rama juvenil, era un satélite de Vox. La misma organización, por cierto, Revuelta, que utilizó para asediar la sede federal del Partido Socialista junto con grupos neonazis. Estafan con la solidaridad de día e incendian las calles de noche. En todo caso, para mí, lo más vergonzoso no es la ultraderecha de Vox y los grupos neonazis. Lo más vergonzoso es ver a todo un jefe de la oposición utilizar el galgo de paiporta para subir aquí y tratar de criticar al presidente del gobierno. Lamentable, lamentable, lamentable. Ha habido, por parte de algunos intervinientes, ha habido, no sé, yo creo que da la sensación en algunas ocasiones que los políticos solamente creen en una forma lineal de hacer política y de que todo está vendido ya. Y de que este gobierno, el gobierno que precisamente lo que está haciendo es ser un dique de contención contra la reacción allí donde hay gobiernos del Partido Popular con Vox, pues no está haciendo nada por... No, perdonen, este gobierno está evitando el que el retroceso en nuestro país sea una realidad, precisamente defendiendo con leyes, con medidas, con políticas, lo que el Partido Popular y Vox quieren desmantelar. Y yo no sé qué harán los ciudadanos y ciudadanas en julio de 2027 cuando haya unas elecciones generales. No lo sé. Lo que sea será bueno porque es lo que ellos democráticamente han o habrán elegido. Y yo nunca pondré en cuestión la legitimidad del presidente o presidenta futuro del Gobierno de España. Lo que sí que digo es lo siguiente. Aquellos grupos de izquierda que dicen que este Gobierno es el que tiene la culpa y la responsabilidad de que crezca la ultraderecha, mienten, mienten. Que quien tiene la responsabilidad del crecimiento de la ultraderecha no es quien con políticas y con ideas y con palabras pone freno a esa ultraderecha, sino quien pone la alfombra roja a la ultraderecha y es la gente del Partido Popular. Porque además, señorías, la gran lección que hay que sacar de todo esto, y no es solamente de las elecciones de 2023, sino antes, porque ha habido también otras muchas administraciones donde el Partido Socialista fue primera fuerza y el Partido Popular pactó con Ciudadanos y con Vox, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, para hacer alcalde al hoy presidente de Aragón. La realidad, señorías, es que el problema siempre ha sido para el Partido Popular que gobierne la izquierda, que gobierne el Partido Socialista, no gobernar con Vox. Por supuesto, yo lo tenía muy claro, podrán gobernar con Vox siempre que les dé la suma. Da igual lo que digan, porque el problema no es un problema de alianzas, es un problema de política y de políticas. Si se está a favor de la gente o se está a favor de las élites, como hacen ellos allí donde gobiernan. La señora Martínez, de Sumar, pues habla de los servicios públicos y efectivamente yo creo que es importante, que tenemos que fortalecerlos. Yo creo que es importante, lo he dicho antes en mi intervención, hemos aumentado la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria, hemos reforzado también
También hemos reforzado todo el sistema ferroviario, pero en el acuerdo que ha alcanzado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ahí están los compromisos de continuar aumentando la inversión en mantenimiento, de reforzar las plantillas de Adif y de Renfe y, por supuesto, también el de reforzar esa autoridad estatal que se ha aprobado precisamente, como he dicho antes, con el voto en contra de Vox y del Partido Popular. Bueno, creo que también es importante volver a recordar, señora Martínez, que ahí están las medidas del Real Decreto Ley de este Gobierno, 20 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas, por supuesto también a la espera de cuál sea el informe de la CIAF para poder hacer las mejoras que sean oportunas en un sector o en una red, la red ferroviaria, que desde luego creo que es una red que pese a las dificultades que está atravesando, pese a las mejoras que sin duda alguna necesitan, creo que es una red muy segura, una red fiable en nuestro país, sobre todo si lo comparamos con otros países no tan lejanos como los europeos. Usted ha hecho referencia también a la política migratoria, ha hablado efectivamente del discurso ultraderechista que por desgracia no solamente tiene el PP, sino también tiene Vox, y eso me sirve para recordar cuál es la política que estamos haciendo. Yo lo he comentado en muchas otras ocasiones. Cuando llegamos al Gobierno en 2018 no teníamos ni el mando único de la Guardia Civil, que fue fundamental, por ejemplo, para hacer frente a la crisis de los cayucos en Senegal, cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero. Se desmontó, se desmanteló por parte del señor Rajoy al frente del Gobierno y nosotros tuvimos que volver a reconstruirlo y hemos fijado siempre los siguientes ejes de política migratoria. En primer lugar, la cooperación con los países de origen y de tránsito, y ahí están los resultados, con Mauritania, con Senegal, con Marruecos, con todos los países que son geográficamente cercanos a España. Han caído, y lo saben bien además, los diputados y diputadas de las Islas Canarias, pues a más de un 60% llevamos en lo que va de año de caída de las entradas irregulares en las Islas Canarias, más de un 50% en la península. Es cierto que tenemos un repunte en las Islas Baleares y esperamos que, junto con Argelia, podamos resolver esta cuestión. En ello está, por supuesto, el ministro del Interior y, por supuesto, también el ministro de Asuntos Exteriores y yo mismo. Segundo, por supuesto, luchar contra las mafias, pero al mismo tiempo que luchamos contra las mafias, activar y articular medidas de políticas migratorias circulares regulares porque se necesitan en nuestro país. Son los propios empresarios los que nos están pidiendo ese talento, esa mano de obra para sectores tan importantes como, por ejemplo, el sector de la construcción. Aquí se critica, y mucho, el alza de los precios, pero necesitamos también mano de obra en el sector de la construcción y eso, bueno, pues tiene también mucho que ver con el aporte de la migración. Hay, lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, sectores donde efectivamente la migración pues, cobra un valor diferencial que creo que tenemos que poner y reconocer, tanto desde el punto de vista de las políticas sociales, del sector de la hostelería, del sector turístico y también del sector de la construcción. E insisto, estamos hablando del 40% de los nuevos empleos creados desde la pandemia. El 60% restante son empleos de personas nacidas en nuestro país. Junto a ello, pues evidentemente la solidaridad europea con el Pacto de Migración y Asilo y finalmente también, como he dicho antes, el control de fronteras. Y sobre las redes sociales, señoría, que va a ser objeto, estoy convencido, de muchísimo debate en esta Cámara, porque es un tema que afecta a todos. Yo comparto completamente su análisis. También le quiero decir, señora Martínez, que este es el Gobierno que aprobó el impuesto digital. Y eso también nos está costando algún que otro disgusto, vamos a decirlo así, con otras administraciones. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que, en fin, tenemos muy claro cuál es el camino a seguir y uno de los, yo creo, retos que tenemos en Europa es, si no hay una unanimidad dentro del Consejo Europeo, crear una coalición de voluntarios en el ámbito digital para poder articular respuestas comunes, conjuntas, a nivel europeo, por parte de países importantes, como es, por ejemplo, el caso de España o Francia, que también ha prohibido el uso de redes sociales a los menores de 16 años, y otros países que, por cierto, le diré, no son ni de izquierdas o de derechas, son de izquierdas o de derechas, pero están comprometidos con la salud mental y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Al señor Rufián, pues sobre la política migratoria, recordarle lo que he dicho antes a la portavoz del Grupo Parlamentario Sumar. Creo que lo más relevante es que si nos
comparamos con otros países europeos que están gobernados por la ultraderecha y que utilizan trampantojos como pueda ser la externalización de las repatriaciones, creando centros de atención a migrantes fuera del territorio de esos países, al final, si uno ve exactamente cuál es la evolución de la entrada de migrantes irregulares, es mucho peor. Es peor, están en incrementos positivos y no en reducciones como las que tenemos en nuestro país. Aquí se ha dicho por parte del Grupo Parlamentario Popular y también de Vox que lo mejor para controlar la migración irregular es mandar fragatas y a la Armada a las Islas Canarias, al Estrecho de Gibraltar, para tratar de evitar la llegada de cayucos. Y creo que eso fue desmentido precisamente por el propio GEMAT cuando dijo que es justamente lo contrario, porque hay que respetar las leyes del mar. Yo creo que la mejor manera de luchar contra esa migración irregular es, sin duda alguna, cooperar y colaborar con los países de origen y de tránsito, que es lo que estamos haciendo. Por supuesto, también articular agendas positivas con estos países, generar las condiciones de desarrollo económico para que los jóvenes y no tan jóvenes no se vayan de estos países, y eso es lo que estamos haciendo en países como Mauritania, como Senegal, como Gambia, y, en fin, lo dice en muchas ocasiones la señora Valido de Coalición Canaria, con la extraordinaria complejidad del Sahel que a nadie se le escapa, ¿no? Pero, de nuevo, señor Rufián, y yo lo comparto con usted, bueno, pues el debate sobre la política migratoria no es exclusivo de la política migratoria. Tenemos un reto demográfico bien importante, no solamente de despoblación en buena parte de provincias de nuestro país, sino desde el punto de vista no de España, sino de Occidente en su conjunto, ¿qué hacemos ante este invierno demográfico? Y, bueno, pues hay países, también gobernados por la ultraderecha, que dicen vamos a cerrar el aporte de la migración y nos vamos a centrar sola y exclusivamente en las políticas de natalidad. Bueno, lo que se ve, la experiencia, los resultados de esa política de natalidad son un absoluto naufragio. Hay que hacer las dos cosas, hay que apostar por las políticas de familias, como está haciendo este Gobierno, y también, lógicamente, apostar por una política de migración ordenada, regular, segura, respetuoso con los derechos humanos y acorde con las oportunidades y las necesidades de desarrollo económico en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo. Ayer salió una información muy importante, y es que gracias a los permisos de paternidad y maternidad en nuestro país, que se han extendido y que se han equiparado, España es el país donde más uso se está haciendo de esos permisos de paternidad y maternidad. Bueno, pues son transformaciones estructurales que está haciendo este Gobierno y que, lógicamente, tienen que ir acompañadas de lo otro, porque al final, fíjense, y yo sé, señor Rufián, que usted comparte este análisis. Al final, señorías, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que más del 90% de los migrantes que viven en nuestro país han entrado por vías regulares. Estamos hablando poco más de un 5% del total de migrantes. En segundo lugar, estamos hablando de que el 10% de los ingresos de la Seguridad Social los aportan los migrantes y que solamente representan el 1% del gasto social total del conjunto de la Administración General del Estado. Pero ese ángulo, que es el ángulo pragmático, digamos, de una sociedad desarrollada que necesita el aporte de la migración para continuar creciendo, continuar financiando nuestro estado del bienestar, pues no es suficiente. Y a mí me parece que el más importante es el que en muchas ocasiones su partido y también este Gobierno y los grupos parlamentarios que representamos a este Gobierno defendemos, y es pues una cuestión de humanidad, de derechos humanos. Detrás de las personas de los migrantes hay personas. La forma en la que el señor Abascal habla de los menas, de manera deshumanizada, no deja de generar zozobra y pena el que en el siglo XXI, en el año 2026, haya todavía grupos parlamentarios que traten así y que se dirijan así a menores, que la mayor parte de ellos lo que hacen es huir de injusticias, de falta de oportunidades en sus países y que, por cierto, están aportando a nuestro país su conocimiento y su fuerza laboral. Señor Rufián, sobre rodalíes, usted ha dicho que el señor Puente puede tener responsabilidades. Bueno, saben que en fin, me gustaría hacer algunos apuntes a algunas de las cosas que ha dicho su señoría, ¿no? Como sabe, señor Rufián, el día 20 de enero, ¿no? Pues
fruto de los desprendimientos causados, por cierto, por lluvias muy persistentes en Cataluña en las semanas previas, se produjeron 2 accidentes en la red de rodalíes en Cataluña, el de la R1 sin mayores consecuencias y el de la R4 a la altura de Lleida, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un maquinista del tren que en ese momento pasaba por la vía. Bueno, estos incidentes en estas líneas lo que provocó fue la organización de un dispositivo extraordinario de más de 300 personas para resolver los problemas causados por la borrasca Harry, ¿no? En fin, no podemos, yo creo que, olvidar, y creo que esto es algo que el señor Puente, el ministro Puente, ha dicho en sus comparecencias, tanto en las Cortes, en el Congreso de los Diputados como el Senado, ¿no? Hay una situación meteorológica extrema que particularmente el Mediterráneo español está sufriendo, que llevó a activar, por cierto, el máximo aviso por lluvias en aguas y comarcas de la provincia de Girona y también amarillo en todo el litoral y el prelitoral catalán. Simplemente para que nos hagamos una idea, aunque son datos que lógicamente ustedes ya conocen porque ha compartido el ministro Puente, se inspeccionaron 70 puntos y se detectaron 30 de alto riesgo, donde evidentemente hemos actuado de forma urgente. Estamos hablando de taludes y también de zonas de potencial desprendimiento. El martes 27 de enero se iniciaron los trabajos de reparación del muro que ocasionó este grave accidente de Lleida. Es cierto que, y usted lo sabe, señor Rufián, están siendo muy complejos por el estado en el que se encuentra ese talud, pero avanzan a buen ritmo, es lo que me gustaría compartir con usted y también con los ciudadanos. Y para garantizar esa movilidad de los usuarios, antes ha habido algún otro portavoz que ha hecho referencia a ello, pues el Ministerio, con el señor Puente a la cabeza, pues han habilitado 10 planes alternativos de transporte, 150 autobuses, más de 600 personas movilizadas para ofrecer apoyo e información sobre el terreno y reducir las afecciones de servicio. Pensando especialmente en las familias y las víctimas, antes he hecho referencia, en el Consejo de Ministros del 27 de enero aprobamos las medidas urgentes de apoyo a las víctimas por los accidentes de Adamuz y de Lleida. Y yo creo que hemos respondido, señoría, con todas las dificultades, de la manera más ágil posible, pero siempre lo hemos dicho, no lo hemos escondido. Ha hecho referencia también en sus declaraciones y comparecencias el señor Puente. Los problemas en la red de rodalíes tienen, más allá de esta coyuntura, una dimensión estructural que este Gobierno está empeñado en resolver. Son el resultado de una combinación de una infraestructura vieja, a la cual usted ha hecho referencia, a cuellos de botella en los túneles centrales y a una larga etapa, y me van a permitir, porque tendremos también que compararnos con lo que había antes, de baja inversión, problemas a los que este Gobierno está dando y va a seguir dando respuesta. Fíjense, para que nos hagamos una idea, señor Rufián, de cuál es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España y en particular el ministerio que dirige el señor Puente. Este ministerio está destinando la mitad de toda la inversión a la red de rodalíes en Cataluña. Estamos hablando de la mitad de toda la inversión del Ministerio de Transportes está focalizada en rodalíes. Por tanto, frente al abandono de épocas pasadas y sin caer en la autocomplacencia, sí también quiero compartir con usted que estamos poniendo muchos recursos. Por otro lado, me gustaría también compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Y es que, las infraestructuras que otros dejaron envejecer son hoy más vulnerables precisamente por la emergencia climática, ¿no? Por tanto, son más vulnerables que hace 30 años, no porque llueve de forma mucho más intensa, porque llueve de manera más concentrada y más impredecible. Y si no me creen, ahí están los datos. Cataluña ha registrado su invierno más lluvioso de estos últimos 30 años. El invierno más lluvioso de estos últimos 30 años. Sí, le iba a pedir, presidente, que esperara un segundo, por favor. Un segundo. Repito, el invierno más lluvioso de estos últimos 30 años se ha registrado en Cataluña. Según datos de la agencia Meteocat, la semana anterior al accidente se produjeron las mayores precipitaciones de lluvia en los últimos 76 años en Cataluña. Las mayores precipitaciones en 76 años en Cataluña la semana previa al trágico accidente de rodalíes. Hoy mismo, como saben, llega a Cataluña la 8ª borrasca en lo que llevamos de año. Llevamos poco más de un mes y 15 días. La borrasca que han llamado Nils,
que vuelve a activar avisos por lluvias intensas, por fenómenos adversos. Esta es la realidad, no es una hipótesis, no es un escenario futuro y, por tanto, tenemos que decirlo con toda claridad. Cada euro que invirtamos en prevención, en adaptación y en resiliencia al cambio climático, yo creo que es un euro ahorrado en reconstrucción, en indemnizaciones, en emergencias y, por supuesto, en vidas, en vidas. Esto salva vidas y es lo que tenemos que tener todos en mente. Por eso creo que ahora mismo, y miro a la señora Narbona, que preside esa comisión, y también a la vicepresidenta tercera, es muy importante el que logremos ese pacto de Estado, ese acuerdo de país, como queramos llamarlo, pero necesitamos un gran acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias, ojalá también de las instituciones, frente a la emergencia climática. Un acuerdo que apoyan, a mi juicio, los ciudadanos, la sociedad civil y también, por supuesto, los expertos. En los últimos... Los datos están ahí. El 75% de los españoles, por tanto, no estamos hablando de izquierda o de derecha, el 75% de los españoles está a favor de que todas las fuerzas políticas suscribamos este gran acuerdo frente a la emergencia climática, de adaptación y de mitigación a una realidad que está superando todas las previsiones científicas. No desmantelar el Pacto Verde, como pide la ultraderecha y dice que sí el Partido Popular. Y así lo sienten también muchos alcaldes, de todos los colores políticos, señorías, cuando ven cómo cada verano es más largo, cada sequía es más dura, cada episodio de lluvias extremas es más destructivo. No estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de realidades. Y esa, bueno, pues es una inundación que entra en una casa, un incendio que obliga a evacuar un municipio, como ha pasado este verano, es una vía férrea que colapsa bajo lluvias cada vez más violentas, es una realidad que no espera a que resolvamos nuestras batallas partidistas. Y, por tanto, es un pacto que va mucho más allá de los ciclos de la gente electorales, porque es un pacto que tiene en el centro a la gente y a su seguridad y a su vida. La señora Nogueras, bueno, habla de que la situación es grave, por supuesto que lo es, faltaría más, antes la he descrito. Dice la señora Nogueras que nosotros estamos en debilitar y en destruir. Bueno, yo creo que estamos antes al contrario, en construir y en fortalecer. Habla de desigualdad, poco menos, o sea, un país que crece al 2,8%, que ha creado en el año 2025 605.000 empleos nuevos en nuestra economía, que concentra el 40% del total de creación de empleo de Europa. Hombre, tendrá dificultades, yo no digo que no. ¿Sufriremos desigualdades? Por supuesto que sí. ¿Tendremos que defender y fortalecer los servicios públicos? Claro que sí, en eso está este Gobierno. Pero no se puede decir, señoría, que es un país que reparte pobreza, cuando tenemos, siendo todavía elevados, en mínimos históricos, la desigualdad y la pobreza en nuestro país gracias a las políticas de redistribución que está haciendo nuestro Gobierno. Claro, usted dice, hay que reforzar el estado del bienestar. Usted no está de acuerdo con el escudo social, no está de acuerdo con los desahucios. Bueno, bien. Yo no lo comparto, lo rechazo frontalmente, pero permítame que le diga, señoría, este Gobierno ha puesto encima de la mesa una quita de la deuda que permitiría aliviar la carga financiera de comunidades autónomas altamente endeudadas, como pueda ser, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. O también hemos puesto encima de la mesa una propuesta de financiación autonómica que aumenta nada más y nada menos que en 21.000 millones de euros los recursos que ponemos para fortalecer a los servicios públicos en manos de las comunidades autónomas. Y, hombre, tendría algo más de credibilidad por parte suya si dice que está dispuesto a negociar y a acordar y aprobar esa quita de la deuda y ese nuevo sistema de financiación autonómica también para Cataluña. Pero, claro, decir que no se está de acuerdo con este sistema y se queja del escaso fortalecimiento de los servicios públicos en nuestro país, creo que es incoherente, señoría. Que Cataluña es una economía potente que merece todo la pena, pues es que no puedo estar más de acuerdo y desde luego estoy en desacuerdo con la gestión que se está haciendo por parte de las fuerzas progresistas que están articulando una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. En todo caso, señora Nogueras, yo sí estoy de acuerdo contigo en que este Gobierno ha venido asumiendo una deuda histórica
arrastrada por otros gobiernos en la financiación ferroviaria de Cataluña. Lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Y creo que es importante que hagamos un repaso también para que los catalanes y catalanas sepan de dónde venimos. Venimos de un plan, el del año 2008-2015, de Rodalies, que anunciaba una inversión de 4.000 millones de euros, pero que quedó en una ejecución paupérrima, de un 10% cuando gobernaba el Partido Popular y el señor Rajoy. Y fíjese si hay un dato estremecedor, que creo que ha sido el señor Rufián quien ha hecho referencia a ello desde esta tribuna. En fin, no existe en toda la red de Rodalies un solo tren adquirido en los 15 años que ha gobernado el Partido Popular, primero el señor Aznar y el señor Rajoy posteriormente, adquirido por la Administración General del Estado. Este era el punto de partida, señorías, que nosotros nos encontramos en el año 2018. Por tanto, yo coincido con usted, hay un déficit acumulado también en Cataluña, tan prorrogado en el tiempo, que evidentemente deja cicatrices que son difíciles y que exigen mucho tiempo el poder subsanar. Bueno, seguramente podremos discutir qué cosas podríamos hacer mucho mejor y yo estoy, por supuesto, abierto a escuchar esas propuestas. Pero no me podrá negar, señoría, que, hombre, que en ejecución sí hemos actuado. El plan de Rodalies, que se lanzó en el año 2020, movilizaba, usted ha hecho referencia a ello, 6.000 millones de euros, de los cuales ya se han adjudicado 4.200 millones de euros. En fin, ya que algunos tienen una memoria selectiva, este plan, quiero recordar, fue acordado por el presidente Torra, cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña, y se continuó desplegando también con el presidente aragonés al frente de la Generalitat de Cataluña. Y que se apoyaba, por cierto, a mi juicio, de manera acertada, en 6 pilares muy claros. 1. Reforzar la fiabilidad y el mantenimiento, 586 millones de euros, de los cuales ya hemos ejecutado, señoría, el 97%, que han permitido, por ejemplo, más de 260 actuaciones sobre vías, puentes, túneles, energía, señalización. Junto con ese refuerzo de la fiabilidad y el mantenimiento, modernizar las estaciones, 400 millones de euros adjudicados, más de 140 actuaciones entre obras finalizadas en marcha y nuevos edificios. 3. Mejorar la información al viajero. Ahí está, por ejemplo, todas las herramientas digitales, la información en tiempo real y la integración en la T-Mobilitat. 4. Ganar capacidad, 1.340 millones de euros, la mitad ya de ellos ejecutados en duplicaciones de línea. 5. Planificar actuaciones, 13 estudios informativos en marcha, 20 actuaciones en estudio para diseñar la red de las próximas décadas. Y 6. Renovar el material, 1.207 millones de euros destinados a nuevos trenes, la incorporación este mismo año de las primeras unidades de los 110 trenes adquiridos, ¿no? Con esto, señorías, no estoy diciendo, no estoy cayendo en la autocomplacencia, soy muy consciente de lo que queda por hacer. Nuestro compromiso con Rodalies no acaba ahí. Hemos impulsado un plan, yo creo que el más ambicioso de la historia, el Plan Rodalies 2025-2030, que alcanza ya los 8.000 millones de euros, es decir, 1.700 millones de euros frente al que pactamos con la administración del presidente Torra, ¿no? En definitiva, yo creo, señora Nogueras, creo que hay 3 palabras que resumen nuestro compromiso, que es, o nuestra acción, que es compromiso, que es diálogo y que es autogobierno. Yo creo que también en el ámbito del autogobierno, señorías, hemos dado pasos muy sustantivos, lo recordaba antes la vicepresidenta primera, gracias a la constitución de esa empresa mixta para la cesión de Rodalies y que ya está puesta en marcha desde este mes de enero. Por tanto, este gobierno invierte, actúa para paliar un déficit histórico, para mejorar el servicio de Rodalies. Yo creo que estamos en el camino correcto. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer, señorías, pero creo que la voluntad, los recursos y la orientación es la acertada. La señora Aizpurua hace una reflexión sobre la emergencia climática que yo comparto. Habla y también le extiendo la mano a que podamos articular ese gran acuerdo de país, ¿no?, frente a la emergencia climática. Ha hecho referencia a la movilidad sostenible, a la clarificación por parte de la CIAF de todos los aspectos vinculados con esta tragedia, a tomar medidas. Yo creo, señoría, que, lo he dicho antes, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. No lo he dicho yo, lo dice el 9º informe de la propia Comisión Europea. También distintos estudios de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente.
El año pasado nuestro sistema fue el más fiable de toda la Unión Europea y el quinto del mundo desde el punto de vista de puntualidad. Es un sistema, pues, como he dicho antes, extenso. Un momento, por favor, señor presidente. Señorías, señor Conde, silencio, por favor. Hay reducciones temporales de velocidad, parones para actuar sobre la catenaria, desvíos puntuales para actualizar la infraestructura, pero entiendo, y es lo que he dicho en mi primera intervención, que no son disfuncionalidades, al contrario, son parte del funcionamiento de un sistema complejo, permanentemente supervisado, que efectivamente detecta y actúa y corrige cuando se producen estas incidencias, ¿no? Sobre los datos de inversión tampoco quiero extenderme porque están referidos en mi primera intervención. Pero usted dice que tenemos que hacer más medidas progresistas para proteger a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Habla del debate sobre las redes sociales. Yo creo que el Gobierno de España está liderando junto con otros países europeos este debate. Pero, por ejemplo, en el sistema financiero usted me reprocha, yo creo que, este es uno de los pocos países que tiene o cuenta con un impuesto a la banca, gracias también a que ha habido una mayoría parlamentaria que ha propiciado tener ese impuesto a la banca, y ha habido otros grupos parlamentarios que evidentemente han votado en contra. Cada cual defiende los intereses que defiende. Pero sí quisiera recordarle, cuando hablaba precisamente del rescate del sector financiero que no ha sido devuelto a los ciudadanos, que una de las principales medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha sido precisamente esa, el situar en la empresa pública Casa 47, en honor al artículo 47 de la Constitución, todos esos activos del llamado Banco Sareb, del Banco Malo, que efectivamente implicó el rescate financiero y de esos activos inmobiliarios en la época en la que el Partido Popular gobernaba nuestro país, ¿no? Hay cosas en las que puedo estar más o menos de acuerdo, pero creo, señoría, que hay cosas en las que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, y usted es consciente de ello cuando ha explicado cuál es la posición que tiene su grupo en relación con los desahucios y también en la crítica, en el reproche justo o justificado que hace sobre esta retórica de la ocupación que hace la derecha, la ultraderecha y algún otro grupo parlamentario más de corte nacionalista, ¿no? Pero yo creo que ahí usted mismo se está dando la respuesta. Este es un gobierno que, por supuesto, plantea soluciones, lo hizo también con la Ley de Vivienda, permite a las comunidades autónomas articular medidas para parar todas estas situaciones de emergencia habitacional, de descontrol de los precios, de alojamientos turísticos. ¿Y cuál es la realidad que nos estamos haciendo? Que no por una cuestión de interés general, sino por un boicot ideológico, no están aplicando esa Ley de Vivienda. El Gobierno de España lo que hace es proponer medidas a sus señorías, a los grupos parlamentarios, para superar ese boicot, ese bloqueo que están haciendo los gobiernos del Partido Popular con Vox, pero necesitamos la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Y ahí, señoría, pues evidentemente creo que lo relevante es que trabajemos todos, que tengamos un ejercicio de empatía para poder llegar a un acuerdo y efectivamente dar respuesta a aquellos colectivos que más necesitan del compromiso de lo público, ¿no? Por tanto, avanzar en leyes, consolidar derechos, gestionar los fondos europeos para acompañar esas reformas y esas transformaciones que estamos haciendo, o defender la política europea e internacional que está haciendo este Gobierno, me parece que es un propósito de legislatura más justificable que cualquier otro, sobre todo cuando uno ve qué es lo que está pasando en el mundo, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. La señora Vaquero, del Partido Nacionalista Vasco, creo que ha habido alguna cosa que ya he respondido. También ha hecho usted referencia al corte de suministro eléctrico y me recordaba precisamente la vicepresidenta tercera que el Gobierno ha identificado, lo digo para poner en común, recordar qué ha hecho este Gobierno y también qué ha hecho esta Cámara, ¿no? El Gobierno identificó las causas del cero eléctrico del 28 de abril de 2025 y no lo hizo un año después, no 6 meses después, cuando pasó la primera tormenta mediática. Apenas 49 días después, efectivamente, los criterios técnicos, los servicios técnicos dieron con las razones, con la causa, y de hecho a ese informe han tenido acceso pues todos los grupos parlamentarios, señoría, también el Partido Nacionalista Vasco.
Ese informe, que ha sido publicado, que es claro, que es técnico, que es comprensible, dice que se produjo un problema que tuvo distintas causas. Tuvo, en primer lugar, una insuficiente capacidad de control de tensión, ya fuera por programación insuficiente o por incumplimientos en su prestación. 2, varias oscilaciones que generaron, en este caso, un estrés adicional sobre el sistema. 3, la desconexión prematura de centrales antes de superar los umbrales normativos, lo que desencadenó una desconexión en cadena que desembocó en un apagón como el que conocimos ese 28 de abril. Estas fueron las causas, han sido publicadas, han sido documentadas y fíjese, señorías, si ha sido así, que propusimos un Real Decreto Ley para reforzar la supervisión del sistema eléctrico, para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico. ¿Qué votaron ustedes, señoría? No. ¿O votaron que sí? ¿Votaron ustedes que sí? No, digo ellos. Ya, pero digo, ellos sí, pero usted sabe que, bueno, pues que hay grupos parlamentarios que se quejan, pero que luego no lo hacen, ¿no? Bueno, sobre el reprocharme que haya anunciado esto, yo entiendo que efectivamente hay una proposición de ley que está ahora mismo, o un proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes sobre la edad de acceso a las redes sociales. También es cierto, señoría, que en paralelo se están produciendo otros debates que tenemos que sustanciar en estas Cortes y que tienen que ver con la asunción de responsabilidades por parte de estos tecnooligarcas en el momento en el que se contrasta una información que no es veraz y que ellos no son capaces o no quieren quitar de las redes sociales, o cómo manipulan los algoritmos precisamente para expandir los mensajes de odio y la desinformación y los bulos y no precisamente lo contrario. Yo creo que son elementos de puro sentido común que nada tienen que ver con la ideología y que sí tienen que ver con la concepción que tenemos unos y otros de la democracia y de la convivencia en nuestra sociedad. La señora Belarra, bueno, con todos los respetos, señora Belarra, la estatalización de todos los sectores no resuelve los problemas o los retos que puedan tener esos sectores. Creo que junto con la presencia del sector público en sectores estratégicos hay también que hacer una regulación actualizada, moderna, acorde con los retos, con los desafíos y con los niveles de seguridad que se exigen, en este caso, al sector ferroviario, como muchos otros. Y quiero que sepa, para su tranquilidad, que me consta que lo sabe, este Gobierno en Europa lo que está defendiendo no es la desregulación, sino precisamente el mantener regulación, que es fundamental para la seguridad de nuestros conciudadanos, como es, por ejemplo, el caso del Pacto Verde o el llamado Pacto del Clima. Sobre la política exterior, señoría, bueno, pues yo sé que ustedes quieren hacer una diferenciación del Gobierno de coalición progresista sobre esta cuestión, pero sinceramente tampoco tiene mucho recorrido, tampoco tiene mucho espacio. Es difícil reprochar a este Gobierno que nosotros no estamos pendientes de la población palestina, que nosotros no estamos pendientes de la situación en América Latina y el Caribe. Pues no lo sé, hable usted a lo mejor, si puede, pues con, no sé, con los dirigentes de México, de Brasil, de Colombia. No sé, lo digo por hablar de gobiernos progresistas. Bueno, verá que efectivamente España es percibida como un país comprometido también con ese hemisferio y con la libertad, la independencia, la soberanía nacional que defendemos en todos los lugares del mundo, se llame Venezuela, se llame Gaza, se llame Groenlandia o se llame Ucrania. Y bueno, al señor Rego del Bloque Nacionalista Galego, autocrítica toda la del mundo, señoría, faltaría más. Usted ha hecho referencia al accidente de Angrois. Y creo que hay mucho que aprender de todos estos accidentes ferroviarios y también mucho que contrastar sobre cómo gestionamos unos y cómo gestionamos otros estas crisis. A la señora Valido de Coalición Canaria, decirle que, por supuesto, nosotros estamos comprometidos con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la acción. Ya estamos tomando decisiones, tanto en el ámbito legislativo con el Real Decreto Ley que hemos aprobado, o 2 Reales Decretos Ley que hemos aprobado en cuanto a las indemnizaciones y en cuanto a la protección ante los incrementos de precios abusivos que se hacen en emergencias por operadores privados, como también, lógicamente, todo, digamos, a la espera de lo que nos diga la CIEAF para seguir trabajando y el acuerdo que
que hemos logrado con los representantes del sector ferroviario. Señorías, silencio, por favor. Silencio. Bueno, al señor Catalá de Unión del Pueblo de Navarra, decirle, yo creo que ya ha respondido al señor Feijóo sobre qué hubiera hecho efectivamente el Partido Popular desde el Gobierno. Y al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Patxi López, yo creo que en efecto, yo creo que Patxi ha dado argumentos que creo que trascienden y que deberían interpelar a todas las izquierdas de este país. Es verdad que se me ha olvidado responder a la señora de Compromís, Micó, cuando habla de política útil, dice: ¿ustedes más o menos son iguales que el Partido Popular? Bueno, no lo sé. Yo creo que en la Comunitat Valenciana, si algo se ha demostrado, es que gestionamos, por ejemplo, una Dana de Valencia de manera muy distinta al Partido Popular. Este Gobierno ya lleva desembolsados 9.200 millones de euros en la reconstrucción y en el relanzamiento de la Comunitat Valenciana. La reflexión que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría hacerla de nuevo, ¿no? Porque ha habido portavoces que de manera, bueno, pues probablemente, a mi juicio, ingenua o a lo mejor intencionada, vaya usted a saber, lo que vienen a decir es que la permanencia de este Gobierno, pues lo que hace es, o los discursos o las políticas que está haciendo este Gobierno, que no son del todo suficientes, pues lo que está haciendo es justificar el auge de la extrema derecha, de la ultraderecha. E insisto, como he dicho al principio de mi intervención, aquí hay un auténtico responsable del auge de la ultraderecha y es precisamente aquellos que han blanqueado con sus discursos y con la copia de las formas de hacer política a esa ultraderecha. Aquí, señorías, quien para la ultraderecha son aquellos que desde la acción del Gobierno hacemos todo lo contrario a lo que pide la ultraderecha, y quien pone la alfombra roja a la ultraderecha es aquellos que tanto en el fondo como en la forma copian a la ultraderecha. Y ya estamos viendo, entre el original y la copia, pues se quedan con el original, pero allá cada cual. Desde luego este Gobierno va a continuar trabajando por la clase media trabajadora durante todos los días de esta legislatura, y ya les digo yo que aspiramos a revalidar una mayoría parlamentaria más amplia para continuar avanzando durante los próximos 4 años. Muchas gracias. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. 5 minutos.